Hoy hablaremos de los 10 mafiosos con mayor impacto social de la historia, no solo por sus crímenes, sino por la forma en que transformaron la sociedad, las leyes y la cultura. Empezaremos en el número 10 y subiremos hasta llegar al más influyente de todos los tiempos. Número 10. Frank Lucas, el rey de Harlem. En la década de 1970, Lucas cambió el negocio de las drogas en Estados Unidos, no solo por lo que traficaba, sino por cómo lo hacía. Importó heroína directamente desde el sudeste asiático, eliminando intermediarios y revolucionando la cadena de suministro. Su operación expuso las grietas en la policía y el gobierno, mostrando un sistema vulnerable a la corrupción. Pero su historia va más allá del tráfico. Lucas evidenció el impacto devastador que la droga tenía en comunidades afroamericanas empobrecidas y cómo la adicción se convirtió en una crisis social de enormes proporciones. Su figura despertó un debate nacional sobre las políticas de drogas, la justicia y la salud pública que resuena hasta hoy. Además, Lucas mostró que la corrupción y la violencia no son solo problemas de barrios marginados, sino que pueden infiltrarse en las estructuras mismas del poder. Su caída, gracias a la información brindada a las autoridades, evidenció el delicado equilibrio entre el poder criminal y el aparato estatal. Número 9. Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos, llevó el narcotráfico a una escala casi corporativa. Su habilidad para transportar cocaína por aire desde Sudamérica a México y luego a Estados Unidos, usando una flota de aviones privados, lo convirtió en un innovador logístico sin precedentes. Pero su mayor impacto social fue el modo en que su imperio desestabilizó el Estado mexicano, generando una corrupción sistémica y una violencia que aún perduran. Su poder era tan grande que penetró hasta las Fuerzas Armadas y la política, debilitando el Estado de Derecho y fomentando la impunidad. Amado también reflejó la globalización del narcotráfico, un fenómeno que conecta productores, traficantes y consumidores en una red transnacional compleja y difícil de erradicar. La muerte súbita de Carrillo en 1997 desató una guerra entre cárteles que dejó miles de víctimas inocentes, una consecuencia directa de su legado. Número 8. Griselda Blanco, la Viuda Negra, fue una de las pocas mujeres en un mundo dominado por hombres, y su brutalidad era legendaria. Desde Colombia, Blanco transformó Miami en la capital estadounidense del narcotráfico durante los años 70 y 80. Su estilo despiadado, incluyendo asesinatos ordenados sin contemplaciones, sembró terror y cambió la forma en que se percibía a las mujeres en el crimen organizado. Blanco no solo impactó a través de la violencia, sino que también abrió paso a una generación de narcotraficantes femeninas. Su historia, además, se convirtió en parte de la cultura popular, inspirando películas, música y documentales. Pero detrás del mito, está el reflejo de cómo la violencia y el poder afectan comunidades enteras, convirtiendo el narcotráfico en un fenómeno social que va más allá del delito. Número 7. Salvatore Riina, apodado La Bestia, representa el terror mafioso más oscuro de Italia. Durante los años 80 y 90, su guerra contra el Estado se tradujo en atentados brutales contra jueces, policías y políticos, como los asesinatos de Giovanni Falcone y Paolo Borsellino. Estas muertes conmocionaron a Italia y al mundo entero, impulsando un movimiento de resistencia civil y política contra la mafia. Riina no solo sembró violencia, sino que también cambió la percepción social del crimen organizado. Su figura obligó al Estado italiano a reformar sus leyes, fortalecer las instituciones y a combatir la mafia con medidas extraordinarias. La lucha contra Riina y sus secuaces no solo fue policial, sino también cultural. Se incentivó a que la sociedad rompiera el silencio y dejara de ser cómplice pasiva. Su impacto social es tan profundo que sigue siendo una referencia clave para entender la lucha contra el crimen organizado hoy en día. Número 6. Meyer Lansky, el cerebro financiero detrás de la mafia estadounidense, fue pionero en transformar el crimen en un negocio sofisticado y global. Lansky entendió que el verdadero poder estaba en el dinero, no en las balas, y desarrolló sistemas para lavar dinero a través de casinos, hoteles y empresas legales, incluso en paraísos fiscales. Su red permitió que la mafia creciera y se integrara al sistema financiero mundial sin ser detectada. Su influencia se siente aún hoy, ya que muchas organizaciones criminales siguen sus métodos para mantener sus actividades ilícitas encubiertas. Lansky también fue el puente entre distintas mafias internacionales, fomentando alianzas y cooperación que ampliaron el alcance del crimen organizado más allá de Estados Unidos. Número 5. Dawood Ibrahim, desde Pakistán, ejemplifica cómo el crimen organizado puede entrelazarse con el terrorismo y la política internacional. Fundador del grupo The Company, es responsable de atentados que cambiaron la historia de India, especialmente el de Bombay en 1993, que dejó cientos de muertos y un país traumatizado. Ibrahim combina tráfico de drogas, armas, extorsión y terrorismo, mostrando que el crimen y la violencia política pueden ser aliados. Su protección por ciertos gobiernos ha complicado la cooperación internacional para su captura y ha evidenciado las tensiones geopolíticas en la región. Es una figura que representa el desafío moderno para la justicia global, donde el crimen no conoce fronteras y se mezcla con conflictos políticos. Número 4. Joaquín El Chapo Guzmán, probablemente el narco más famoso del mundo, llevó al cártel de Sinaloa a dominar la producción y distribución global de drogas.
Su capacidad para escapar de prisiones de máxima seguridad lo convirtió en un mito vivo. Pero su impacto va más allá de sus hazañas. En muchas regiones mexicanas, el narco se convirtió en una especie de estado paralelo, ofreciendo empleo, justicia y servicios donde el gobierno fallaba. La cultura narco, con sus corridos, moda y simbolismos, refleja cómo el poder del narcotráfico penetra en la identidad mexicana contemporánea, creando una relación ambivalente entre miedo, respeto y fascinación. La historia del Chapo ilustra cómo el crimen puede convertirse en una fuerza social con raíces profundas. Número 3. Al Capone, quizá el gángster más emblemático de la era de la ley seca en Estados Unidos, no solo fue un criminal, sino un fenómeno mediático. Su dominio absoluto en Chicago, mediante sobornos y violencia, convirtió la ciudad en un territorio mafioso. Pero su caída, gracias a un juicio por evasión fiscal, revolucionó la lucha contra la mafia, demostró que se puede combatir el crimen usando el sistema legal y financiero. Capone es una figura ambivalente. Para algunos, un villano despiadado, para otros, un benefactor popular que ayudó en tiempos difíciles. Su historia influenció la cultura popular, con películas, libros y series que mantienen vivo su legado. Número 2. Pablo Escobar, el narco colombiano que se convirtió en leyenda, es quizá el ejemplo más claro del impacto social del crimen organizado. Su imperio de cocaína generó una riqueza inmensa que usó para construir barrios, estadios y ganar el apoyo de los más pobres. Sin embargo, su guerra contra el Estado y la violencia desatada dejaron a Colombia marcada por el dolor, la corrupción y la desconfianza. El fenómeno Escobar mostró la compleja relación entre pobreza, poder y violencia. Su legado cultural es inmenso, con producciones audiovisuales y debates sobre cómo el narcotráfico afecta a Latinoamérica hasta hoy. Además, impulsó reformas legales y políticas de seguridad que intentan prevenir que otro líder narco alcance semejante poder. Número 1. Lucky Luciano, considerado el arquitecto de la mafia moderna, cambió para siempre la manera en que el crimen organizado opera. Fue quien estableció la Comisión, una estructura para organizar y controlar los negocios ilícitos y evitar guerras internas. Pero su influencia no se quedó ahí. Durante la Segunda Guerra Mundial colaboró con el gobierno estadounidense para proteger puertos y ayudar en la seguridad nacional, mostrando una relación ambigua entre crimen y Estado. Luciano creó un modelo replicado en todo el mundo, una organización jerárquica, profesional y global, con reglas y códigos. Su legado marcó la evolución del crimen desde bandas desorganizadas a una empresa internacional con ramificaciones políticas y sociales. Por eso, su impacto social es insuperable y sigue siendo el referente para entender el poder del crimen organizado hoy. Estos mafiosos dejaron una huella imborrable. Sus vidas son un espejo de las luchas entre poder y justicia, corrupción y resistencia, miedo y esperanza. Déjanos tu comentario de quién te parece más sorprendente, y si te gustó este recorrido por los mafiosos más influyentes de la historia, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este vídeo con quienes disfrutan descubrir los secretos que mueven el mundo. Aquí seguimos explorando las historias ocultas detrás del poder y el crimen. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo vídeo.